El título es impactante. La ex presentadora de televisión y cantante Doralis Mela reveló que siendo muy pequeña vio a su madre haciendo algo incorrecto y que la mayoría de los recuerdos que tiene de ella son feos. Hay que tener mucha fuerza, fortaleza mental, física, espiritual para poder hablar de esto de forma abierta. Escuchemos, esta es una experiencia de vida y vamos a escuchar por parte de Doralis Mela su historia. ¿Dónde está la mamá de Doralis Mela? ¿Por qué Doralis Mela no habla de su madre, oye? ¿Por qué no la saca en redes sociales como saca a su papá? Mira, esto tiene una respuesta y se las voy a dar. Les voy a ser bien sincera, pero bien sincera para que ustedes entiendan esta vaina de una vez por todas. Para empezar, como ya lo he mencionado antes, la relación con mi madre no ha sido buena o no fue buena hasta los 26 años de mi vida. Sí, porque de ahí para acá se ha ido mejorando y seguirá mejorando, Dios primero. Póngale la firma, como que me llamo Doralis Mela, carajo. Pero de esos años para atrás fue horrible. Con decirles que los primeros recuerdos que yo tengo con mi madre, o sea, estaba yo bien chiquita, son fatales, son horribles. Es muy fuerte cómo va agarrando sentido el tema, el comentario, ¿verdad? La declaración, la experiencia, el testimonio que nos está dando Doralis la Tepecita. Seguimos escuchando. A comparación de los recuerdos con papá, porque los primeros recuerdos que yo tengo con papá son de verlo trabajar por nosotros, de verlo jugar con nosotros, de verlo llorar por nosotros, de verlo preocuparse por nosotros. Bueno, sembró amor en nuestro corazón desde que estábamos chiquitos. Pero los primeros recuerdos que yo tengo con mamá, lastimosamente, yo no tengo recuerdos lindos con mamá. No es fácil. No es fácil. Y aquí hay comentarios. A ver, yo me voy a reservar un comentario hasta el final. Al final daré mi comentario final, mi opinión final. Pero de antemano aquí dice, la verdad, ahora entiendo muchas cosas de esa chica. Mucho dolor y resentimiento en su niñez que no han sanado. Yo tendría que decir allí que es no puede ser que por un post o por un video corto ya tú entiendas todo. Si ni siquiera estoy seguro que Doralis Mela puede entender todo lo que pasó. Esto habla de terapia, habla de psicólogo, habla de ayuda emocional para poder manejar esto y poder ventilarlo en las redes sociales. Habla de eso. O tal vez un poco de desparpajo para decir las cosas sin ningún tipo de sentimiento, ¿verdad? No lo sé. No puedo dar una declaración ahora. Vamos a esperar hasta el final para hacerlo. Seguimos escuchando. Su historia con su mamá no fue muy buena. Hasta ahí quedé. No, los primeros recuerdos son feos. Les voy a poner un ejemplo. Ok. Tengo recuerdos de estar sola, abandonada, con miedo, llorando. Tengo recuerdos, y esto lo voy a contar. ¿Para qué? Para que lo tomemos como ejemplo. Y el día que tengamos un hijo, tener mucho cuidado con lo que hacemos frente a nuestros hijos. Eso sí que es importante. Todo eso al final. Prepárate porque vengo con todo. Porque los niños, uno dice que no, que ellos están chiquitos, ellos no ven y ellos no saben. Ellos no ven, ellos no saben. Escucha esto. Menos ahora. Yo cuando estaba chiquita, bien chiquitita, me acuerdo de estar en el pozo con mamá. Mamá le estaba haciendo infiel a papá. Estaba teniendo relaciones sexuales con el sobrino de mi papá. Y yo estaba viendo. Pero yo me imagino que en la ignorancia de mi madre, ella decía que yo estaba chiquita y yo no sabía nada, yo no entendía nada y ajá. Bueno, en ese momento uno chiquito uno no sabe lo que es bueno y es malo, pero eso se quedó aquí. Y cuando yo crecí, yo entendí lo que había pasado.
Y mi mamá salió embarazada. Ahí está mi hermano, que adoramos con nuestro corazón, que hasta mi papá lo quiere como un hijo más. Pero bueno, son cosas que tú como padre o madre no debes hacer, por lo menos enfrente de tu hijo. Por muy chiquito que tu hijo esté. O sea, yo te estoy hablando que sacando la cuenta de los años que tiene mi hermano, yo tenía como 3 años. Hey, como 3 años tenía yo por ahí. O me picó nada. Una chitra. No, yo no tengo recuerdos bonitos con mamá cuando estaba chiquito, lastimosamente. Me acuerdo en la escuela. En la escuela siempre, por lo menos allá en El Pájaro, siempre turnaban a las mamás para ir a cocinar por los alumnos. El miércoles le toca a la señora Mariela Arroyo ir a cocinar por la alumna Doralis Mela. Papá pagándole a Juana la de Jean, allá en El Pájaro. ¿Cuántas veces Juana, Chica, un montón de señoras no cocinó por mamá? Mamá no iba a cocinar por nosotros en la escuela. O sea, son cosas que uno como madre debe hacer por sus hijos, o te corresponden hacer porque tú eres un equipo. O sea, mi mamá se supone que era un equipo con mi papá estaba en el monte trabajando, bueno, mamá tenía que ir a cocinar por nosotros, tenía que lavarnos las ropas, mamá ni siquiera nos lavaba las ropas, la lavaba papá el fin de semana, o yo cuando crecí un poquito, yo la lavaba, mal, pero la lavaba, a manduco, una piedra, allá en la quebrada Los Negros. Sin palabras. O sea, son recuerdos, y es lo que yo aprendí en la vida, de que el que siembra cosecha. O sea, lo que mi papá sembró en nosotros sus hijos es lo que él está cosechando hoy en día. Lo que mi mamá sembró en nosotros me duele, pero es lo que ella ha cosechado hoy en día. Y cuando nos vienen a juzgar de que, ¿por qué tú no ves a tu mamá? ¿Por qué tú abandonaste a tu mamá? Que no la hemos abandonado, porque sí la visitamos, pero obviamente no vamos con tanta frecuencia como visitamos a papá. Pero que ella se lo ganó. Entonces ahora nosotros, que no es que nos corresponde, bueno, sí nos corresponde. Ni siquiera piensa que le corresponde. Mira qué tan fuerte fue. ¿Qué hacemos? La buscamos. Mira, yo perdoné a mi mamá y tuve que hasta que pagar profesionales para que me ayudaran a entender, me ayudaran a llorar y sacar todo ese rencor, porque ahorita yo hablo y yo no lloro, no nada, porque ¿qué pasa? Que ya yo no tengo rencor contra mi madre, no tengo rabia contra mi madre, no tengo nada, o sea, ya yo... No tengo nada. La amo, porque es la mujer que me parió, porque es la mujer que me cargó en su vientre 9 meses, o sea, eso para mí es sagrado, y eso hace que yo la ame. Pero como ella nos trató a nosotros, su comportamiento como madre, que fue fatal, obviamente que no vamos a estar encima de ella como lo vamos a estar con mi papá. Pero la vida se trata de oportunidades. Dios nos da las oportunidades de perdonar y de mejorar las relaciones. Y eso es lo que estamos trabajando con nuestra madre, buscarla. Yo puedo decir, el último recuerdo que yo tengo con mi madre, el último, uno lo guarda aquí. ¿Cuál es? Yo fui donde mamá, no hace mucho, y me dio arroz blanquito con leche de vaca. Bien delicioso. Bueno, eso... a mí no me gusta eso, pero bueno, está bien. Lo considero como algo muy cool. Está bien. Lo guardo aquí, con un amor. Ojalá que la próxima vez que vaya me dé arroz con leche de vaca de nuevo. Pero son recuerdos que uno va cosechando, que ella hizo conmigo como su hija y me lo dio con amor y yo lo recibí con amor. Arroz con leche de vaca. Esos son los recuerdos que yo quisiera tener con mi madre de cuando era niña, pero yo no la tenemos. No lo tenemos. Bueno, no voy a seguir hablando de mis hermanos porque estoy hablando por mí, pero para que entiendan. Sí, porque cada hermano vivió una situación distinta. A veces ese es otro error que cometemos, pensar que todos la vivieron igual. Aquí estás contando desde su experiencia. Doralis Mela, la famosa Doralis la Tepecita Mela. Que cuando tú vas a tener un hijo, tienes que ser responsable
con lo que tú haces con tus hijos. Cómo actúas en frente de tus hijos. Sembrarle amor en el corazón de tus hijos desde chiquitos, para que ellos sean buenos hijos. Porque a mí me han dicho que yo he sido una mala hija con mi mamá, que la he abandonado. Pero no saben la historia. Me he enfrentado a ella. Y sí es cierto, nos hemos enfrentado. Pero por la única razón de hacerla entender, que lo paré porque no lo logré hacerla entender, de que nos lastimaba. Porque también va a haber la otra cara de la moneda, la contraparte, que probablemente no diga nada en las redes, pero probablemente sí lo haga, y si lo hace sería bueno escuchar la otra versión. Aquí estamos viendo la perspectiva de Doralis Mela. Falta ver también las razones de por qué la mamá se comportó de la forma que se comportó. También esto es importante. Que ella hacía como madre. Los platos rotos los pagábamos nosotros, sin tener por qué. Los niños no tienen por qué pagar por los errores de los padres. Entonces yo me enfrentaba con mamá. Me estás lastimando, tú no ves que nos estás golpeando. Y yo me enfrentaba con mamá. Y la gente que ni saben lo que pasa en las casas ajenas se ponen a hablar. Ah, es que Doralis es mala, Doralis es mala hija, Doralis es. Pero tú no sabes lo que pasa detrás. En ese silencio, en ese momento donde a la intimidad de la casa, que en ninguna casa escucha, solo se escucha dentro de la casa, no se sabe. De esas paredes, bueno, detrás de ese bajareque, porque allá era bajareque de Cañazo. Entonces, la gente habla y pregunta, pero pregunten con respeto. No saquen conclusiones si ustedes no saben. Y eso es lo que va a provocar este post. Porque siempre hay una historia que a mí como niña y a mis hermanos nos lastimó mucho, pero que Dios nos ha dado la oportunidad de mejorar, de aprender, de perdonar. Hoy en día yo no miro a mi mamá con la rabia que la miraba antes. Yo no siento el rencor hacia mi mamá. Ese rencor yo lo sentía antes. Ya no lo siento. La gente va cambiando y va madurando y va entendiendo más. Ya yo me siento en paz. Mis hermanos también están tranquilos. Pero eso es poco a poco. Claro. Y le pido a Diosito que por favor sigamos así. Mamá es muy penosa también. Mamá no es de redes sociales como papá. Papá sí es. Yo salí a papá sí es. Papá haga esto. Showcero. Va, listo, papá ríase, ja. Papá. Extrovertido. Parece familia You Know. Papá, yo salí a mi papá. Mamá no. Mamá es penosa. Y no creo que ella acepte. Bueno, voy a intentarlo para ver. Ahora que nos llevamos mejor, voy a intentarlo para ver si graba algo conmigo. Pero para que entiendan. Y eso que hay mucho cuento. Pero dijo bastante. Pero para que entiendan por qué mi relación con mi papá es tan estrecha y la relación con mi mamá ahora es que está mejorando. Ahora. Esto se lo digo con mucho respeto para que lo agarremos también como ejemplo para el día que Dios nos dé la oportunidad de tener a nuestros propios hijos. Los quiero mucho. Bien. Termino. Doralis la Tepecita Mela, en su faceta personal, íntimo. ¿Qué puedo decir yo? Muchas cosas. Voy a tratar de resumirlo. Primero, como ya lo mencioné anteriormente, yo no puedo tomar una decisión, una conclusión de toda la infancia y la vida de Doralis Mela, ¿verdad? Ella habla de los 26 años. Quiere decir que mientras ella empezó en la televisión, no se llevaba para nada bien con la mamá. Porque ella empezó muy joven. Ya tiene más de 5, más de 10 años en esto, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. También es fundamental que se sepa. El caso personal de Doralis Mela con su mamá, yo no voy a entrar mucho en detalle porque realmente desconozco totalmente al fondo. Ella está contando parte de una versión. Acuérdate que la mamá tendrá otra versión que contar. ¿Por qué le fue infiel al esposo?
o al papá que quiere tanto, por cómo era la relación aparentemente. A los 3 años sí puedes ver, pero no puedes entender. Cuando vas creciendo, si no te lo explicaron bien, puede que tú lo entiendas a tu manera. ¿Por qué pasaron las cosas y por qué se dieron las cosas como se dieron? El primo, ¿qué papel juega? El primo el sobrino del papá de Doralis también tiene mucho que contar en la historia. ¿Cómo sería esa relación también? Entonces hay muchas situaciones que lo que sí es indudable acá es que todos, sinceramente, necesitan terapia. Necesitan ayuda de grupo, individual, como sea, necesitan ayuda. Porque es evidente de que ha pagado por profesionales, pero también es evidente de que todavía faltan cosas que hay que resolver allí. Eso está frío, debe calentarse mejor. El caso de Doralis Mela no es un caso fortuito, es un caso más común de lo que muchas veces lamentablemente quisiéramos que sea. Hay muchos hogares rotos, destruidos por la falta de conocimiento y de comprensión. Desconocerse bien la pareja, a veces puede más el impulso, el deseo carnal, y después vienen las consecuencias de eso. Es muy cierto lo que dice, uno como padre tiene un compromiso, pero también es cierto, y esto no lo dijo ella porque no es mamá, que ningún papá viene con un librito debajo del brazo para saber qué tiene que hacer. No es fácil, cada cabeza es un mundo. No estoy eximiendo a la mamá por su conducta y su comportamiento. Es evidente de que ella ya fue juez y parte al tratarla como la ha tratado en los últimos años. Yo podría hablar de mi experiencia personal. Mi relación con mi mamá, por ejemplo, es una relación mucho más estrecha de lo que podría ser con la de mi papá. Por razones que no voy a contar porque no se trata del video de mi vida. Más adelante hablaremos de eso. Porque soy un ser humano como cualquier otro y que se siente muy orgulloso de la familia que tiene y de la vida que ha tenido. Que me ha enseñado muchas cosas. Nadie escoge a los padres, tampoco nadie escoge a los hijos. Y esas responsabilidades a veces no nos las esperamos. Y no todo el mundo reacciona de la misma forma. Hay muchos padres irresponsables acerca del Día del Padre. Todos los días somos papás. Ya lo mencioné en otro video. Yo soy papá 24/7 y me siento que soy un papá entregado por mis hijos. Pero ¿qué pasa? Falta ver qué opinan los hijos de uno. Ellos tendrán su propia opinión. En qué yo habré fallado, en qué, según ellos, en qué yo estaré bien o en qué no estaré bien. Es un debate. Y cada quien tiene que vivirlo a su manera, como el caso de los hermanos de Doralis. Cada uno contará la historia de una manera distinta, indiscutiblemente. Uno no puede hablar por los demás, uno tiene que hablar por su experiencia. Porque yo podría decir de repente el chancletazo que me dio mi mamá cuando yo tenía 7 años, ella va a decir, yo no te pegué. Y si te pegué fue porque te portaste mal. Pero yo lo vi como el fin del mundo, me están atacando, están abusando de mí si yo no hice nada, solo estaba jugando, ¿ves? Cada uno ve desde un punto de vista, no es lo mismo el que jala la carreta que el que la tira, ¿no? Bueno, se entendió, ¿no? El Chespirito. ¿Tú entendiste? A ver. Respeto mucho a Doralis porque haber contado esto es muy fuerte. Y yo de verdad deseo que la relación entre ella y su mamá mejore. You know, bra.